En esta sesión nos vamos a concentrar sobre qué hacer para construir la estrategia de proyecto utilizando el enfoque de derechos de los niños y de las niñas. Aquí es importante situarnos, ¿cierto? Ya sabemos que la programación con enfoque de derecho utiliza los principios de la Convención de los Derechos de los Niños para guiar cada una de las fases del ciclo de programación, ¿cierto? Comenzamos generando un entendimiento sobre lo que son los derechos de los niños y entendemos que más que hacer una descripción de los efectos o de los daños que las vulneraciones tienen en los niños, lo que es importante es entender las causas desde la perspectiva de los niños y otros actores, entender cuáles son los grupos que están siendo más afectados y entender también cuáles son las decisiones y los tomadores de decisiones y cómo ayudarlos a cambiar su prioridad en relación a los niños y las niñas. Esta es una forma de entender los 4 principios, ¿cierto? Principio de desarrollo y vida, principio de no discriminación, principio de participación y principio de interés superior del niño, para generar un análisis participativo que sirva de base para la segunda fase del ciclo del proyecto. En esta etapa nos encontramos ahora, donde lo que queremos es planificar y diseñar la estrategia del proyecto, las herramientas que nos permitan también una planificación de carácter operativa, ¿cierto? En los tiempos, en los plazos de los recursos, pero que sobre todo nos permita establecer qué cambios es posible alcanzar en el tiempo que tenemos como proyecto, con los recursos que hay y sobre todo entendiendo cuál es la situación a partir del análisis situacional de los derechos de la niñez, que importa transformar por los derechos de los niños. Por supuesto, el ciclo de planificación y de programación continúa con el diseño del sistema de monitoreo y su implementación y, por supuesto, la implementación del proyecto. Y lo que es interesante notar, y se ve en la gráfica, es que la participación de los niños y de otros actores está presente en cada una de las etapas para lograr estos cambios que están a la base del cambio en la situación de los derechos de los niños y de las niñas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? En entender qué es una estrategia de proyecto con enfoque de derechos de la niñez. ¿Qué es lo que expresaría o qué contiene? ¿Qué características contiene o qué elementos contiene una estrategia con enfoque de derechos de la niñez? Primero, expresa un cambio alcanzable, que es una mejora en el ejercicio de los derechos de los niños o un grupo de niños o niñas. Esto es bien importante porque lo que busca entonces es situar qué es lo que puede alcanzar el proyecto en términos de un cambio en el ejercicio de los niños y de las niñas. Entonces es muy importante ser muy concreto y muy específico porque es posible que en el ACDN surja una gran cantidad o varios derechos vulnerados y que cada derecho vulnerado pueda tener bastantes elementos que es necesario transformar para que el ejercicio pueda darse de manera completa. Pero aquí es importante siempre tener en cuenta que el proyecto tiene un tiempo, un recurso, capacidades organizacionales que van a permitir entonces que ese cambio sea desafiante, pero a la vez realista de alcanzar, ¿sí? Entonces, lo que expresa una estrategia con enfoque de derecho es un cambio alcanzable, ¿sí? Una mejora en el ejercicio de los derechos de los niños. Pero también expresa cuáles son los cambios necesarios en los garantes y en otros actores, incluidos los niños y las niñas, para alcanzar esta mejora en el ejercicio de los derechos de los niños. Y a la vez describe y presenta cuáles son los cambios claves que van a permitir que los garantes y que los niños y otros actores puedan generar el proceso de transformación para alcanzar el cambio mayor. Lo que se hace entonces al expresar la estrategia es identificar cuál es el objetivo del proyecto, pero también poniéndose los lentes del enfoque de derecho y analizando a partir del ACDN, nos preguntamos cuáles son los cambios que tendrían que darse en qué actores, mirando nuestra evaluación, mirando y analizando, ¿cierto?, las conclusiones del ACDN,
qué cambios tienen que darse en qué actores para que esa situación de derechos o de ejercicio de derechos en los niños cambie y qué cambios se tienen que dar en otros actores, incluidos los propios niños, para que esto suceda. De esta manera construimos nuestro objetivo general y los subobjetivos, pero también describimos de manera más detallada cuál es el proceso de cambio. Cuando ya tenemos esto elaborado, podemos también indicar y pensar con más creatividad cuáles son las actividades que van a permitir impulsar estos cambios. Entonces, la base de la estrategia y de la construcción de la estrategia son las conclusiones de la CDN, son las conclusiones de la evaluación, y lo que hacemos es siempre tener presente cuáles son los cambios que queremos alcanzar, en qué niños y niñas, cuáles son la forma en que ellos van a estar presentes para esa transformación, cuáles son los cambios a nivel de los garantes y su prioridad para que los derechos de los niños funcionen de manera práctica. Y lo que entendemos también es que para que la estrategia funcione, los garantes tienen que aumentar su capacidad de cumplir sus responsabilidades y los niños, las niñas, las familias, las comunidades y otros actores, garantes interrelacionales, garantes corresponsables, ¿cierto? También contribuyen a exigir, demandar y hacer valer los derechos con que estamos trabajando. Vamos a ver esto con un ejemplo, pero lo que es importante que entendamos que el proceso, la estrategia de construcción tiene, podríamos decir, como un proceso que es cíclico. Primero aclaramos cuál es el propósito y quiénes van a estar involucrados en la elaboración de nuestra estrategia de proyecto. Será nuestro equipo de campo, más los planificadores, invitaremos a algunos actores clave, con quien trabajaremos la construcción de esta estrategia. Lo segundo que hacemos es que revisamos nuevamente los resultados del análisis situacional de los derechos del niño o la evaluación del proyecto anterior, y en base a eso entonces identificamos y definimos los cambios a nivel de objetivo de proyecto y a nivel de subobjetivo. Si lo vemos aquí, es muy importante la relación que hay entre el análisis de las conclusiones que tenemos de la evaluación o de la CDN y para la construcción de los cambios a nivel de objetivo proyecto y subobjetivo. Cuando formulamos los objetivos, ya podemos pensar entonces qué cambios tendrían que darse en los actores para alcanzar estos subobjetivos, ¿sí? Y aquí entonces entramos a un proceso donde también volvemos a revisar nuestro ACDN, vamos como una espiral, ¿cierto? Revisamos nuestro ACDN o nuestra evaluación y nos preguntamos, bueno, ¿qué cambios tendrían que darse en estos actores para alcanzar este cambio mayor que está en el objetivo, ¿sí? Y una vez que ya tenemos ese esquema más o menos pensado, dialogado, discutido, consensuado, vamos a estructurar estos elementos de la estrategia en una cadena de efectos e impactos, vale decir, en un ordenamiento que permite entender cuáles son las actividades que vamos a desarrollar como proyecto, qué productos queremos alcanzar en las personas, en los grupos, en las instituciones como consecuencia de nuestras actividades, qué esperamos que los grupos metas pongan en práctica una vez que adquieran esos conocimientos y habilidades, y entonces con eso saber si alcanzamos los efectos que están descritos en nuestros objetivos. Este es un proceso donde lo que hacemos es ajustar los niveles. Y después nos tomamos un tiempo importante para comprobar si esta cadena es realista, cuáles son sus implicancias en relación al diseño del proyecto en cuanto a sus recursos, su conformación de personal, analizamos los riesgos que puede tener la instalación de esta estrategia y entonces damos una valoración global de las capacidades organizacionales para ponerla en práctica, lo que nos va a permitir entonces llevarla al marco lógico, generar un POA, generar la propuesta del proyecto, generar su presupuesto y todos los elementos operativos necesarios. ¿Sí? Una cuestión que es bien importante, entonces, es utilizar las herramientas del enfoque de derecho para guiar este proceso de construcción de la estrategia del proyecto.
Ujú. Y para esto tenemos una herramienta que conocemos como los componentes para el cambio en los derechos de los niños. Esta herramienta nos permite analizar, nos permite revisar de manera más fina si los cambios que nosotros hemos identificado apuntan a algunos de estos elementos. Si te fijas, los componentes para el cambio son 6, ¿sí? Em, el cambio A es fortalecer las capacidades de los garantes, fortalecer la capacidad de los garantes para cumplir con su rol. Esto se refiere principalmente a cambios que apuntan a formas de trabajo, conocimiento, formas de aplicación, formas de trabajo conjunto que permita que entonces los derechos de los niños que estamos trabajando puedan cumplirse. Los cambios en este componente de leyes y estructuras y sistemas apuntan a generar mejoras en este tipo de herramientas, ¿cierto? Legales, de protocolo, de sistemas de funcionamiento, de formas de coordinación que permitan entonces la comunicación entre los actores y con ello eh, la conformación de los sistemas de protección de derechos. ¿Sí? Entonces, cuando hay cambios, por ejemplo, que implica la mejora de los protocolos de protección, entonces aquí tenemos un cambio que tiene que ver con este componente. También hay cambios que tienen que ver con involucrar actores no estatales, ¿cierto? Para la exigencia o la responsabilización en los derechos de los niños. Por ejemplo, estamos trabajando en la reducción de las peores formas de trabajo infantil y lo que buscamos es que las empresas de café asuman las responsabilidades que están establecidas eh, para el cumplimiento de la protección de los niños, ¿sí? Entonces buscamos involucrar a estos actores no estatales en el cumplimiento de sus responsabilidades. O puede ser también alianzas que establecemos con medios de comunicación, con las iglesias o con otros actores para que se transformen en aliados de la protección, ¿sí? El componente D se refiere al empoderamiento de los niños y de las niñas. ¿Cuáles son los cambios en la organización, en la participación de los niños que van a favorecer la defensa de sus derechos? Por ejemplo, la participación de los gobiernos estudiantiles en las mesas de protección local o cambios que están orientados a la inclusión de las organizaciones culturales de la comunidad en los espacios de toma de decisiones comunitarias de mejora, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que este componente es muy central. El componente E va a poner foco en los cambios que tienen que haber en los padres, madres y cuidadores, tanto en sus propias responsabilidades y en la posibilidad de favorecer la participación de los niños y niñas en sus propios espacios de defensa y promoción. Y finalmente el componente F pone atención a cambios que ayudan a la creación o mejoramiento de mecanismos que permiten rendir cuentas desde el municipio, desde las escuelas, desde las instituciones y que favorecen la escucha, la participación de los niños y de otros actores. Entonces los componentes del cambio nos ayudan a ordenar y priorizar e identificar cuáles son los cambios relevantes a alcanzar para lograr los derechos del niño en nuestra estrategia de proyecto. Lo que es interesante tener en cuenta es que en general en los proyectos nunca tenemos presentes todos los elementos de los componentes para el cambio. Estos sí están presentes o deberían estar presentes en la construcción de una política pública o en el quehacer del garante principal, pero cuando tenemos un proyecto tenemos un foco, entonces a lo menos deberíamos tener 3 de estos componentes, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos una estrategia, lo que nosotros estamos visualizando entonces son cambios que tienen que ver con la situación de los derechos de los niños. Por ejemplo, la infancia en la municipalidad de Fantasía sufre menos violencia física, psicológica y sexual en sus familias y comunidad. Estos colores van a dar cuenta de cuáles son los subobjetivos. Progenitores, cuidadores, hombres y mujeres desarrollan relaciones de protección y cuidado con sus hijos e hijas, ¿sí?
Organizaciones comunitarias, incluyendo niños, protegen a la niñez y adolescencia, y las políticas y sistemas municipales son eficaces y detectan y responden frente a la violencia, ¿cierto? Los subobjetivos. Si se cumplen estos, entonces podríamos ver que hay cambios de esto. Entonces podemos revisar. Tenemos componentes para el cambio que van, al menos 3, que van relacionados con los y que permiten lograr el objetivo del proyecto, ¿cierto? Componente en el primero, progenitores y cuidadores. Componente E, organizaciones comunitarias protegen a la niñez y adolescencia, incluyendo a los niños, ¿cierto? Organizaciones comunitarias que incluyen a los niños. Ahí tenemos una mezcla del componente D y C, actores no estatales y titulares de derecho, y políticas y sistemas municipales eficaces detectan y responden a la violencia. Aquí tenemos, ¿cierto? Componente B, y dependiendo cómo esté pensada la estrategia, implicaría también el A y el F, ¿cierto? Pero al menos el B está descrito con claridad. Y lo que tenemos acá abajo va a ser entonces los cambios que son necesarios para alcanzar estos subobjetivos. Entonces los componentes para el cambio ayudan a abordar las causas identificadas de las vulneraciones de derechos, porque nos van a ayudar a fortalecer la relación entre los garantes y los titulares. Básicamente se centran en el empoderamiento de los niños y niñas y ayudan a afrontar las carencias en materia de las capacidades que tienen los garantes para actuar. Los podemos utilizar tanto para orientar nuestra estrategia y para diseñar nuestro proyecto en la medida que identificamos entonces qué es lo que necesitamos, de acuerdo a nuestras conclusiones de la CDN o de la evaluación. Mira, necesitamos que los actores municipales se fortalezcan en la implementación de políticas públicas con enfoque de derecho de la niñez. Vamos a generar capacidades y vamos a fortalecer en la construcción del sistema. Todos los componentes o cada componente también, por supuesto, es fortalecido por los propios, como veíamos aquí, por los principios de los derechos de la niñez. ¿Cómo podemos elaborar esta estrategia y reflejarla visualmente? Vamos a ver los pasos. Ya decíamos, primero tenemos que aclarar el propósito y los actores que se van a involucrar, luego revisar nuestro ACDN, nuestra evaluación, para luego detenernos a definir los cambios a nivel de proyecto y su objetivo y definir las estrategias. Cuando tenemos eso, entonces ya podemos estructurarlos como una cadena, vale decir, con una relación mucho más directa. A eso se refiere una cadena, una relación mucho más directa entre lo que hace el proyecto y los efectos que tiene a nivel de conocimientos, de puesta en práctica y de mejoras en los derechos de los niños y de las niñas. Para finalmente que, paso 6, podamos comprobar si la cadena es una cadena que es realista, que es operativa, que la podemos sostener como proyecto. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando revisamos nuestro ACDN? Lo importante es tener mucha claridad y apropiarse de las conclusiones de tu ACDN y evaluación. ¿Qué vulneración de derechos son las que están siendo priorizadas? ¿Por qué? ¿A qué vulneraciones de derecho hay que hacer frente con mayor urgencia? ¿Por qué? ¿Para qué grupos específicos de niños y niñas es más apremiante mejorar la situación? ¿Qué vulneración de derechos de niños tendría un efecto positivo para cumplir otros derechos si fueran remediadas? Y a partir de eso, entonces, visualizamos los cambios o las mejoras en la situación futura. ¿Qué cambios observaríamos en los niños si sus derechos fueran mejorados? ¿Sí? Entonces esto es lo que tú ya trabajaste en la ficha de sistematización. ¿Qué vulneraciones de derechos priorizarías en el proyecto? ¿Cómo será la situación de los niños cuando esta situación se haya mejorado? Y aquí es importante expresar esto como un cambio, como una realidad ya dada, y luego identificar entonces qué
cambios necesitamos ver en quiénes para que esta situación efectivamente se dé. Esto nos permite entrar entonces al paso 3 para formular nuestro cambio a nivel de proyecto y pensando cuál es el cambio que queremos observar en los niños y en las niñas, en qué niños y en qué niñas, ¿cierto? Que se relaciona con la mejora en alguno de los derechos que hemos detectado que están siendo vulnerados. Esto implica un diálogo para la toma de decisiones, ¿cierto? Con respecto a qué cambios son posibles comprometerse a partir de la acción del proyecto, ¿sí? Entonces lo que buscamos es identificar el cambio más importante en miras a los derechos de la niñez que se pueden conseguir como resultado del trabajo del proyecto. Y esta es una discusión que tenemos que hacer en base del análisis y en base del proyecto. Cuando nosotros ya hemos identificado este cambio en el ejercicio de los derechos de los niños, lo que hacemos es identificar qué cambios tendrían que darse en quiénes para que esa situación y esa mejora en el ejercicio de los derechos de los niños se dé. ¿Sí? Pensamos entonces qué cambios en quiénes tendrían que darse para alcanzar este cambio mayor en los derechos de los niños. En general, esto implica pensar con los lentes del enfoque de derecho, identificar, ¿cierto?, a partir del análisis situacional, cuáles son los cambios en los garantes, en qué garantes, ¿cierto? Y los cambios en otros actores, incluidos los niños, que favorezcan esta mejora en el ejercicio de los derechos, ¿sí? Entonces, claro, esto es lo que veíamos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Progenitores y cuidadores desarrollan relaciones de protección y cuidado. Organizaciones comunitarias protegen a la niñez y adolescencia. Políticas y sistemas municipales eficaces detectan todos estos tres. En la medida que se cumplan, entonces van a contribuir a la mejora en la protección de los niños y de las niñas. Entonces, importante que tengas en cuenta que los cambios que describimos a nivel de subobjetivos son áreas estratégicas que nos permiten alcanzar el objetivo del proyecto. Para esto tenemos que tener muy presente nuestro ACDN y nuestra evaluación para poder determinar entonces qué tendría que cambiar, hacia dónde tendrían que cambiar los garantes, qué actores y los propios niños para lograr la situación mejorada. Estos cambios pueden ser cambios conductuales, culturales, de formas de trabajo, de relación, con gestión presupuestaria, ¿cierto? Con cambios que tienen que ver con la legislación. Podríamos tener varios niveles, entonces es importante analizarlos detalladamente. Y lo que es importante tener en cuenta es que los cambios a nivel de los subobjetivos representan colectivos, por ejemplo, pueden ser gobiernos estudiantiles, puede ser la red de protección local y el municipio, la asociación de padres de familia, las organizaciones comunitarias, ¿cierto? Y que siempre es importante que la participación de los niños y de las niñas también se visibilice como parte de este cambio. Como no basta solo un cambio, ¿cierto?, para alcanzar el objetivo de mejora en la situación de los derechos de los niños, porque a lo menos necesitamos que se fortalezcan los garantes y se fortalezca la capacidad de incidencia de parte de los niños y otros actores. Normalmente tenemos 2, 3, pero te recomiendo que nunca más de 4 ámbitos, ¿cierto? Cambios a nivel de subobjetivo, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar y vas a ver que existen también técnicas que participativamente pueden ayudarnos a visualizar cómo sería la situación a alcanzar la situación mejorada a partir de la visualización, ¿sí?
Y esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy y te invito también a que puedas complementarlo acá en el Moodle.